queridos amigos y amigas, auditores y auditoras. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Hablemos de Cognición y Emoción. Hoy con un tema tremendamente interesante y muy contingente, que es el de ansiedad escolar. Este es un espacio de comunicación y difusión generado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, GIDECAP, de nuestra Universidad del Biobío. Este espacio es un momento de conversación en torno a distintos temas que son relevantes en el ámbito de la educación. El programa que hoy vamos a realizar tiene por nombre Hablemos de Ansiedad Escolar y participan Verónica López y Nelly Lagos de la Universidad del Biobío, y una invitada especial es Aitana Fernández Sogorf, nuestra invitada internacional de la Universidad de Alicante, y quien les habla, Claudia Vázquez. Y para dar inicio al programa de hoy, vamos a conversar con nuestra primera entrevistada. Ella es la doctora Nelly Lagos San Martín, académica del Departamento de Ciencias de la Educación y docente del Doctorado de Educación en Consorcio de nuestra Casa de Estudios, académica del Magíster de Educación, entre otras funciones académicas que Nelly también realiza en nuestra universidad. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, ¿y tú qué cuentas? Aquí entusiasmada con este tema de ansiedad escolar, sobre todo en este momento que es algo complejo, ¿no? A ver, en este último tiempo, todos y todas en algún momento hemos dicho estoy ansioso o estoy ansiosa. ¿Podrías tú, Nelly, ayudarnos a entender en qué consiste la ansiedad, qué es la ansiedad, o cuando hablamos de ansiedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, en principio decir que la ansiedad es una emoción y como tal se siente, se percibe en cada uno de nosotros, a veces no tan controladamente, porque es eso, una emoción. Las emociones las sentimos en un determinado momento, ¿cierto? Uh-huh. También podemos decir que es una reacción que tiene nuestro organismo o nuestra persona ante situaciones que nosotros mismos vamos valorando como peligrosas, como amenazantes, como ambiguas, aunque en realidad no lo sean. Es una percepción que nosotros tenemos hacia esa situación. Entonces, por una parte tenemos eso, que es la reacción de nosotros, y por otro lado están las situaciones ante las que reaccionamos. Si consideramos entonces eso desde las teorías que han estudiado la ansiedad, por una parte entonces está esa reacción específica, ¿cierto? Que se siente también ante una situación que es específica, como por ejemplo podría ser hablar en público, decir que no, y esas reacciones son de alguna manera que nos producen en nosotros pensamientos de nerviosismo, de anticipación, de preocupación, y que son respuestas, ¿cierto?, que son de tipo cognitiva, cuando hablamos de pensamientos, de sensaciones, ¿cierto?, están dentro de nuestra cabeza, de nuestra forma en cómo vemos la situación. Y también son respuestas psicofisiológicas, porque a veces cuando decimos estoy ansiosa, movemos mucho las manos, ¿cierto? Nos sonrojamos, nos duele la cabeza, y esas son reacciones psicofisiológicas y motoras que también acompañan a un estado de ansiedad. Claudia decía que íbamos a hablar de la ansiedad escolar, por lo tanto, suscribimos esa ansiedad que se puede sentir ante cualquier situación de la vida a un ámbito más de la escuela. Por lo tanto, cuando hablamos de ansiedad escolar, hablamos de esas preocupaciones, anticipaciones que sienten las personas dentro del contexto escolar. Y principalmente se ha estudiado en los estudiantes, no en los profesores, ¿cierto? Porque también los profesores podrían tener allí situaciones que les generaran ansiedad, como por ejemplo tomar decisiones y hacer tareas que a veces pueden ser un poco más complejas que otras. Nelly, sí, dime. Estás dando hartos elementos de los cuales me gustaría poder preguntarte, pero pareciera de que cuando estamos en un momento de ansiedad
Es común, sobre todo cuando estamos también en este ámbito escolar, el que pudieran haber distintas situaciones frente a las cuales nos pudiéramos sentir ansiosos o ansiosas. O que los niños nos puedan decir, pensando en la gente que nos puede estar escuchando, que los niños los papás ven que los niños están ansiosos o ansiosas. ¿Cuándo nosotros deberíamos preocuparnos? Porque pudiera ser que, por ejemplo, frente a una situación nueva nos sintamos ansiosos o ansiosas, o frente a alguna situación que pueda ser desafiante, que nos podemos sentir ansiosos o ansiosas. Pero pensando en las personas que nos están escuchando, ¿cuándo debieran los papás, los adultos, los cuidadores sentirse preocupados? Porque lo que están viendo como ansiedad en sus niños o niñas es algo que les llama la atención. ¿Cuándo deberían preocuparse estos papás o estos adultos o adultas? Es justamente ahí, Claudia, cuando deben preocuparse, cuando las situaciones que generan esta ansiedad en una persona sobrepasan esos límites, hacen que la persona no haga lo que tenía que hacer, no actúe, o sea, interfiera, más bien dicho, su vida cotidiana. Entonces ahí ya es algo que debería generar una preocupación, puesto que está entorpeciendo las actividades normales. Un niño tiene que hacer, y todas las personas tenemos que hacer cosas que a veces pueden causarnos una sensación un poquito de no agrado, pero que tenemos que llevar a cabo igual. Entonces, si la ansiedad nos genera que nosotros nos salgamos de nuestras actividades diarias, entonces ya estaríamos con un problema. También la literatura dice que cuando esta ansiedad da muy seguido, por decir me siento ansiosa ahora, después en otro momento nuevamente me siento ansiosa, o sea, muy reiteradamente esas conductas, esas crisis, esas sensaciones de preocupación excesiva. Y cuando esas reacciones también perduran mucho en el tiempo. O sea, es normal sentirse ansiosa si tengo que hablar en público, pero si eso me perdura mucho tiempo, por mucho rato, entonces también ya estaríamos hablando de una ansiedad que de alguna manera se convierte en algo más patológico. Esa Entonces, sería como... si pudiéramos resumir, primero es que para que se pongan los papás o adultos o adultas, pongan atención en ese aspecto. Cuando ven que los niños o niñas no pueden hacer lo que deben hacer o no pueden enfrentar el desafío que se les presenta. También si es que tiene una duración muy larga en el tiempo, que les dura mucho, y que están durante mucho rato ansiosos. Y pareciera que el tercer componente es en función de que esta respuesta que tú estabas mencionando se presenta con mucha frecuencia, o sea, varias veces, en distintos momentos o en distintas situaciones. ¿Eso podría ser, Nelly? Sí, justamente. Y de hecho ahí es cuando también se señala desde los estudiosos del tema que existiría de alguna manera una ansiedad que se ha denominado como rasgo de personalidad. Cuando una persona tiende más a actuar de forma ansiosa que otra que a lo mejor tiene estados de ansiedad, que sería la otra modalidad en la que solamente es una reacción ante una situación o algunas situaciones, pero que no generan una importancia mayor y que no es algo tan reiterado, tan frecuente en esa persona. Entonces, ahí también podemos distinguir entre un trastorno de ansiedad y una ansiedad de tipo síntoma, que es cuando uno percibe algo que le incomoda, que le pone nerviosa, pero que no necesariamente constituye un trastorno de ansiedad, que eso ya es cuando se diagnostica por un especialista. Ellos tienen esa capacidad de determinar cuando se trata de un trastorno de ansiedad. Cuando nosotros hemos estudiado, y digo nosotros porque Aitana y un grupo enorme más de personas, no solo en España, sino que también en Chile, han estudiado la ansiedad, la han determinado en términos de los síntomas. O sea, mirando esa ansiedad cuando se presenta de alguna manera más aislada y no constituye en sí mismo
una ansiedad de tipo más patológica, que no solo la debe diagnosticar un especialista, sino que también hacer un tratamiento un especialista, porque ahí estaríamos frente a lo que podríamos llamar en términos más coloquiales una enfermedad, o sea, un trastorno que ya está causando muchas complicaciones a la persona que lo siente, que lo padece. Nelly, tenemos a nuestra invitada internacional que está también acompañándonos y seguramente vamos a ir puntualizando más en términos de la ansiedad escolar. Pero para cerrar nuestra primera parte del programa, ¿tú pudieras, por favor, darnos algunas sugerencias o de qué es lo que pudiéramos hacer los adultos o adultas cuando vemos que nuestros hijos o hijas, los chicos o chicas están ansiosos, o tal vez nosotros mismos? Ahí podría ser por cualquiera de los dos lados, como tú prefieras, ¿no? De los niños o niñas que cuando se ven que están ansiosos, porque pareciera que espontáneamente surge como cálmate, tranquilízate, que se le dice a los niños o niñas. O bien, si es que nosotros estamos ansiosos o ansiosas, ¿qué nos podrías tú sugerir o cómo nos podrías orientar? Bien, esto de la ansiedad no tiene que ser algo que se vea desde fuera hacia adentro. Es la misma persona la que tiene que hacer un proceso de cuestionamiento acerca de los mismos pensamientos que le generan un estado de nerviosismo exagerado. O sea, es la persona la que tiene que ir cuestionando aquellos pensamientos que son irracionales a veces y que los dejamos como si fueran la verdad y no somos lo que pensamos. Entonces tenemos que darle la vuelta a esa situación que nos genera ese estado ansioso, porque ahí radica el problema. Las respuestas, decía antes yo, son de tipo cognitiva, son psicofisiológicas, pero generalmente siempre tienen su raíz en estos pensamientos, en esta cognición que nos genera ese diálogo interno que nos va diciendo que esto es terrible, que es grave, que nos va a pasar, que anticipamos, que le damos vuelta. Y es ahí es donde hay que trabajar. Hay muchas técnicas, hay también muchos programas que han tratado de ver la ansiedad y concuerdan, ¿cierto?, en que es la persona la que tiene que aprender a relajarse, a mantener en raya, digamos, esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos dañinos también, que nos hacen esas malas pasadas. Y eso tiene que ver con la contención emocional, que hoy en día se habla muchísimo de ella, con un proceso también que es educativo, porque a lo mejor un niño que ve en su casa que todos reaccionan de forma exagerada ante las cosas, entonces también va a tender a hacerlo. Solo podría dejar de hacerlo para que no se dañe a sí mismo si hace ese cuestionamiento, si va generando y cambiando esos pensamientos que a veces son automáticos por otros que sean un poquito más fáciles de llevar. ¿Sí? Entonces hay un juego allí un poco también en función de lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, y lo que el espacio escolar puede ir también construyendo o ayudando a construir para que no se exacerben o no aumenten un poco estas ideas o estas cogniciones. Pudiera ser por ahí también, ¿no? Sí, exactamente. El proceso que la escuela debe llevar a cabo para que estas cosas se vayan de alguna manera reduciendo, manteniendo. La ansiedad, como toda emoción, es algo que no se puede acabar de buenas a primeras. Es como cualquier emoción, un estado más, como cualquier otro, y es incluso hasta favorecedor para las personas, porque genera un impulso también. Cuando nosotros estamos ansiosos, generamos una preocupación sobre algo y nos hace actuar de una determinada manera. El problema está en cuando eso se pasa de los límites y nos ocasiona esa sensación de no hacer, de no afrontar, de no saber regular eso que se puede ir de nuestras manos. Muchas gracias, Nelly, por
por aclararnos, por darnos información. Siempre pensamos en nuestros auditores y nuestras auditoras que pueden estar experimentando algún momento de ansiedad, o sus hijos o hijas o nietos o sobrinos. Tenemos aquí habitualmente familias que pueden estar preocupados por algún niño, niña o adolescente que pueda estar experimentando alguna reacción que nos llama la atención y que, bueno, tal vez orientándonos con información podemos contribuir a que esa ansiedad no sea tan dañina o que no sea tan alta. Muchas gracias, Nelly, y te voy a pedir, yo sé que tú tienes una relación muy, muy cercana con nuestra invitada internacional, así que te voy a pedir, por favor, que presentes a Aitana Fernández Sogorf. Sí, con mucho gusto, pero con una alegría enorme y encantada de presentar a Aitana Fernández Sogorf. Ella es amiga de la Universidad de Alicante, como señalabas anteriormente, Claudia. Ella es doctoranda de la Facultad de Educación. Ella tiene una plaza como investigadora predoctoral en el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante. Su línea de investigación es justamente la ansiedad escolar y es la que hizo que nosotros quisiéramos contar con su mirada, con su visión acerca de esta temática tan relevante, no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Ella también ha estudiado todas las variables que están relacionadas con la ansiedad escolar en términos psicoeducativos en los niños, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos estado ya conversando. Aitana, al igual que otras visitas que hemos tenido de la Universidad de Alicante, también forma parte de ese mismo equipo de trabajo y por lo mismo tiene también una alta productividad académica. Ella, por ejemplo, ya tiene con su corta edad 87 congresos en los que ha participado. Tiene 3 investigaciones en las que también ha colaborado y trabajado, ¿cierto? Y bueno, tiene 17 capítulos de libros y 30 artículos ya publicados en revistas científicas durante los últimos 5 años. Eso también, aparte de la docencia que ella dicta en asignaturas como discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y altas capacidades. O sea, un currículum bastante importante, interesante, el de nuestra invitada internacional. Es un lujo contar con ella, aparte que como persona ella es muy amigable, muy amorosa, así que ya la van a escuchar y van a saber lo que ella nos va a venir a mostrar. Muchas gracias, Nelly. Les voy a dejar a continuación con Verónica López. Ella también es integrante de nuestro grupo GIDECAP y es académica con distintas formaciones en grado de magíster, es doctoranda también de nuestra casa de estudios y ella va a ser la persona que va a entrevistar a Aitana. Por favor, Verónica, si puedes dar paso a este momento de encuentro con Aitana. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Y para mí es un honor justamente desarrollar esta entrevista, esta conversación con Aitana. Así que, hola, ¿cómo estás, Aitana? Hola, muchas gracias antes de nada por invitarme a este programa. Para mí es un privilegio estar aquí conversando con vosotras. Gracias, Nelly, por tu presentación, pero he de decir que nada de todas esas cosas las hubiera conseguido si no formara parte de un equipo de investigación tan competente del que Nelly también forma parte y he aprendido muchísimo de vosotras. Así que muy agradecida. Gracias. Muy bien, Aitana. Nos gustaría comenzar justamente y continuando con este tema de la ansiedad, cuando se habla de ansiedad escolar en los niños, en las niñas, ¿ya? Considerando también y vinculando el tema a todas las auditores que nos están escuchando para poder justamente desde los hogares prestar atención a este tema que es muy relevante en los contextos también que estamos.
Sí, como ha comentado Nelly, la ansiedad, si la entendemos como una emoción que permite anticipar futuros peligros, es adaptativa. Entonces, es algo muy bueno, forma parte del desarrollo infantil y permite a los niños prepararse para posibles peligros que pueden tener. El problema, como decía Nelly, aparece cuando esta ansiedad se experimenta de forma excesiva, con un miedo muy profundo ante situaciones que se perciben como amenazantes, pero no tienen por qué serlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela. Por tanto, son las situaciones que se dan dentro de la escuela o al llegar a ella las que muchas veces son percibidas como amenazantes, y eso genera que el alumno, como bien comentaba Nelly, no pueda participar en las tareas académicas o en la socialización con sus compañeros de una forma habitual, como se espera para su edad. Entonces ahí viene ese problema emocional. Bien, bueno, señalabas justamente que los niños, niñas presentan esta ansiedad en situaciones de la escuela. Aitana, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que tú has observado que los niños presentan en estos contextos educativos? En la tesis que estoy finalizando hemos utilizado una escala, un instrumento de evaluación que hemos administrado, o sea, hemos pasado a niños españoles y también chilenos, que esta escala, que se llama Visual Analog Scale for Anxiety Revised, es visual porque tiene unas caritas, una de tranquilo, otra de nervioso, y permite a los niños contestar fácilmente a qué situaciones les producen ansiedad y qué es lo que sienten. Es muy conocida como VAR y es una escala muy, muy útil porque es muy fácil de responder. Entonces, después de administrarla a los niños, lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos obtenido, es que las situaciones más que les generan más ansiedad son, según esta escala, aquellas que anticipan la llegada a la escuela y aquellas que se dan dentro de la escuela y que tienen que ver con interacciones sociales. Entonces, ante estas situaciones, los síntomas que evalúa esta escala y en los que han mostrado niveles muy altos estos niños son síntomas como me falta la respiración, me late el corazón muy rápido, siento mareos. Entonces, este tipo digamos, síntomas a nivel fisiológico son los que suelen mostrarnos y que debemos estar alerta que ese niño está padeciendo ansiedad. Bien, Aitana, ¿y cuáles son las situaciones más frecuentes en que la ansiedad se presenta? De acuerdo a tus estudios, a las investigaciones, lo que tú has observado, y si es posible que menciones a lo mejor tanto a nivel nacional, o sea, pensando en Chile y en España, ¿son las mismas situaciones? ¿Son distintas? ¿Cuáles son los síntomas? Si nos pudieras como comentar a través de tus estudios, ¿qué información has podido observar? Pues hemos obtenido resultados muy interesantes porque tanto en Chile como en España hemos visto que existe un perfil, es decir, hay unas determinadas características que cumplen un alto porcentaje de niños, tanto en Chile como en España, y lo hemos llamado un perfil de riesgo y que es específico de ansiedad. En Chile obtuvimos este grupo de niños, lo llamamos moderada ansiedad de tipo escolar, y en España obtuvimos alta ansiedad de tipo escolar, es decir, que tienen niveles muy, muy altos de ansiedad en España, y en Chile un poquito más bajos, es decir, no tan altos, pero también preocupante porque es una moderada ansiedad. ¿Y ante qué situaciones? Pues lo hemos llamado a este perfil de tipo escolar porque muestran esos altos niveles que son de riesgo
tanto en situaciones que anticipan la llegada a la escuela, como situaciones de estas que os hablaba, que son situaciones de socialización dentro de la escuela. Por ejemplo, en ansiedad anticipatoria, los niños han manifestado una alta ansiedad al ir de camino al colegio. Cuando van caminando hacia la escuela, solo el de pensar en que tengo que entrar en el centro educativo, ya eso ya les genera mucha ansiedad. O también, por ejemplo, pensar en ir a la escuela el lunes por la mañana. Es decir, solo el hecho de ponerme en la situación y, como comentaba Nelly, de empezar a ir más allá, ¿qué me puede pasar? Anticipándolo con días de antelación, es decir, por ejemplo, el fin de semana. Pues solo de pensar el lunes ir a la escuela, ya eso les genera una ansiedad problemática, un problema emocional. Luego también a nivel social, otras situaciones que hemos detectado son ser llamado por el maestro, ponerme de pie y hablar delante de la clase, el hecho de tener que digamos, hablar o presentar mis opiniones, mis trabajos, mis tareas delante del resto es algo en lo que debemos también trabajar. Y esto hemos visto que también este perfil es de riesgo porque estos niños muestran una alta agresividad también, también un alto rechazo a la escuela. En Chile hemos visto que estos niños atribuyen sus resultados, es decir, piensan que sus resultados académicos son negativos, es decir, los suspensos son por culpa de ellos mismos. Por tanto, hemos visto que tanto en Chile como en España se da estas circunstancias muy similares. Bien, qué interesante. Me gustaría saber si desde el colegio, desde la escuela, ¿qué podemos hacer los profesores? Tú algo mencionabas, la preocupación y el atender la parte social, pero en forma concreta de lo que tú has estudiado, has investigado, ¿qué recomendaciones harías a los profesores, a los establecimientos de educación y a las familias también, vale decir a los padres, a los cuidadoras, ¿cierto? ¿Cómo atender esta situación que claramente se evidencia tanto en Chile en este caso como en España? Precisamente lo que hemos propuesto es tener en cuenta lo que comentas, es decir, no solo intervenir en los niños, sino también ayudar a los padres y ayudar a los docentes a tener las herramientas necesarias para reducir esa ansiedad en los niños. Y como método así principal de intervención hemos propuesto la meditación. Hay intervenciones así más específicas como la terapia cognitiva basada en mindfulness, pero todas ellas están basadas en la meditación. ¿Cuáles son los mayores beneficios de esta intervención? Pues un poco en la línea de lo que comentaba Nelly, les permite observar sus pensamientos y no juzgarlos, es decir, cuestionar qué es esa interpretación que están haciendo de una determinada situación escolar y ver si eso es negativo y dista un poco de la realidad o no. Entonces, pararse a observar eso un poco desde lejos, esos pensamientos, hace que no tan solo empiecen a cambiarlos, empiecen a pensar en positivo, sino también que se paren a pensar cómo responder a esas situaciones. Y porque ya digo, hay alumnos que reaccionan con agresividad entonces esos impulsos que los hacemos de manera automática y los niños aún más, pues que se paren a pensar en ello y aprendan también a aceptar, la aceptación de esas situaciones que las tienen que vivir porque tienen que seguir yendo a la escuela. Por tanto, promover eso y entrenar a los padres y a los docentes para que no solo se quede en alguna sesión de meditación que se haga en la escuela, sino también que
cuando lleguen a su casa, los padres, de la misma forma que lo hacen los docentes en la escuela, pues ellos en casa también lo hagan con sus hijos y se entrenen en eso. Muy bien. Una propuesta, Sí. sí que hay muchas Excelente. intervenciones, pero... Muy bien, muchas gracias, Aitana, porque claro, esto nos permite justamente no solamente identificar las situaciones de ansiedad en los niños, las niñas, sino también como adultos responsables el poder atender, el podernos hacer cargo desde las casas, en los contextos educativos, para justamente poder regular esta emoción que la doctora Nelly Lagos señalaba al inicio, ¿cierto? La importancia de esta regulación, de como una emoción como cualquier otra. Bien, yo te quiero llevar también ahora al contexto que estamos, que es el tema en el contexto de pandemia. ¿Tú crees, o si es que hay estudios o todavía no se han formulado, que en este contexto de pandemia ha influido también una mayor incidencia de la ansiedad en los niños? Si nos puedes contestar, me imagino que a lo mejor todavía es incipiente, ¿no? Estamos muy recientes, pero ¿crees tú que la pandemia ha influido en esta mayor incidencia o percepción que tenemos todos, que pareciera que estamos todos medios ansiosos, hasta los adultos, los niños? Sí, nuestro equipo todavía no ha hecho ningún estudio sobre el tema, pero basándonos un poco en esta categorización que hacemos de ansiedad anticipatoria y ansiedad dentro de la escuela, yo considero que probablemente esté influyendo porque son muchas más las situaciones que se están dando debido a esta pandemia a nivel académico. Entonces, por ejemplo, dentro de la escuela, allí en Chile y aquí en España también, según la edad, algunos niños están participando en las clases de forma online, totalmente virtual todo. Por tanto, el hecho de poder hablar en público, hablar a mis compañeros o interactuar con ellos se hace mucho más difícil, porque no puedes ver a todos qué cara están poniendo, si me están interpretando bien lo que estoy diciendo, puede llegar a generar en el niño malas interpretaciones o pensamientos negativos de se están riendo de mí. Entonces todo esto probablemente esté generando una mayor ansiedad. Y en cuanto a la ansiedad anticipatoria, igual, si están por ejemplo, asistiendo a clase, pero llega un momento en el que algún niño da positivo y tienen que confinarse, todo esto es algo totalmente imprevisible. Y esta incertidumbre también puede generarles una gran ansiedad ante que no sé si la semana que viene estaré aquí en el cole. El hecho de la entrada al colegio también ha cambiado, tienen que tomarles la temperatura, higienizarse las manos, mantener distancias. Entonces, para niños de la infancia temprana, de edades cortas, seguro que todas este nuevo escenario, que no es el natural, seguro que está generándoles una tensión mucho mayor. Sí, muy bien, Aitana. Tú mencionabas, para poder reducir estos síntomas, la sugerencia es, dentro de la iniciativa, sería la meditación, ¿cierto? Para poder reducir estos síntomas de la ansiedad en los niños y las niñas y también, ¿cierto? Me imagino, en los adultos. Pensando en lo cotidiano, esta meditación y pensando en todos los auditoras que nos están escuchando, ¿cómo se tendría que desarrollar? ¿Hay ciertos horarios a desarrollar? ¿Cómo hacer nuestras rutinas justamente para incorporar esta meditación que tú nos presentas como una alternativa, una muy buena alternativa para reducir esos síntomas y aprovechar ese impulso que también tiene esta emoción de la ansiedad? ¿Cómo hacerlo en casa con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y a lo mejor también nosotros los adultos? ¿Cómo es lo rutinario? ¿Cómo podríamos hacer eso? Sí, pues yo particularmente he propuesto esto en mi tesis, la estoy acabando y he hecho
mucho hincapié, a mí me cambió la vida, la meditación, porque eso, te alejas un poco de esos pensamientos y, como decía Nelly, dejas de identificarte con ellos, no eres lo que piensas. Entonces, ¿qué es lo que a mí personalmente me funciona bien? Y propongo que se haga también con los niños y los papás. Digamos que esa paz, esa relajación que te permite la meditación, si meditas al principio del día, luego digamos que la mantienes a lo largo de todas las tareas de la vida cotidiana que tenemos que hacer. Entonces, dedicar una media hora a cuestionar esos pensamientos y dejarlos ir sin juzgar, y permanecer eso en silencio, simplemente observando los pensamientos y concentrándose en la respiración únicamente, concentrándose en cómo piensas y dejando ir todo lo que venga, y observando también que muchas de esas cosas son irreales, son negativas y distan un poco de la realidad. Pues eso durante media hora te da una paz que luego puedes mantenerla durante el día, y conforme te vayan viniendo momentos de ansiedad, situaciones que te generan ansiedad, puedes inconscientemente ya lo vas aplicando, vas viendo que esas situaciones no son tan graves como a mí me parecían. Y luego por la noche, antes de dormir, también muchos expertos lo recomiendan para irse a la cama con esa paz que te permite descansar y conciliar mejor el sueño, y por tanto es algo muy reparador. Yo propongo esos dos momentos para ayudar a eso, a no sentirnos tan ansiosos ante la vida. Muy bien, muchísimas gracias, Aitana. Ha sido realmente una entrevista muy grata, y sobre todo por el abordaje que tú estás desarrollando en el tema, y también por todas las recomendaciones que nos has brindado en esta entrevista. No somos lo que pensamos. Yo creo que eso fue una frase muy potente que yo creo que a muchos que nos están escuchando les va a hacer sentido, ¿ya? Así que muy bien, seguiríamos hablando, pero el programa también tiene su tiempo. Yo quiero dejar a Claudia ahora, quien está a cargo hoy día del programa. Muchas gracias, Aitana. Claudia, gracias a vosotras. Gracias. Y gracias a ustedes también por este diálogo, esa claridad y por la entrega de una información que es tan importante. Somos dos meditadoras en este programa, así que cuando tú hablabas de la meditación, a mí se me movía el corazón también, en torno al estar en un momento, en una relación con uno mismo o con una misma de paz, de calma, y de aceptar lo que esté sucediendo en el momento presente. Bueno, podríamos seguir conversando durante mucho más tiempo. Es un tema que nos mueve y que nos apasiona a todas, pero tenemos que ir finalizando y cerrando nuestro programa de hoy. Les queremos agradecer especialmente a Aitana por la colaboración y por participar en este programa, y a ustedes, a nuestros auditores y auditoras, agradeciéndoles por escucharnos, por estar allí presentes, y nos vamos a volver a encontrar en un próximo programa de Hablemos de, seguramente, y por supuesto, y eso es garantizado, con otros temas interesantes, con expertos o expertas que nos van a ir entregando información para nuestra vida, para nuestro acompañamiento de los niños y niñas, y sobre todo para poder contribuir a que el espacio educativo sea un espacio de desarrollo para todos y todas. Un saludo para cada uno y cada una de ustedes, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.